En este video estaremos hablando sobre la función exponencial. Bien, ¿qué sucede con la función exponencial? Siguiendo con esta línea de estudio de funciones que hemos tenido en los últimos videos. Ya analizamos lo que es una función lineal, vimos el tipo de gráfica, vimos su tabla de valores y vimos que para encontrarla de forma analítica utilizamos la pendiente y la ecuación de la recta o ecuación punto pendiente. Bien. Luego analizamos la función potencial y nos dimos cuenta de algunas cuestiones, ¿sí? Muchos confunden la función exponencial con la función potencial. ¿Por qué razón? Porque una suena potencia y la otra exponente me suena lo mismo, pero no. Vimos la diferencia de estas dos y vimos que su diferencia se centraba específicamente en dónde estaba la variable, ¿sí? En donde se encontraba x en una función potencial y exponencial. Las funciones exponenciales se utilizan, al igual que las potenciales, para establecer el ritmo de avance exponencial que lleva a un fenómeno. La palabra exponencial quiere decir que el exponente es el que va a ir variando, ¿sí? El exponente no es constante, sino que puede ir cambiando. Y conforme el exponente cambia, pues obviamente el resultado de la función va a cambiar. La función exponencial es quizás la más utilizada de todas en el campo de las matemáticas aplicadas. Bien, vamos entonces a estudiar un poco sobre la estructura de una función exponencial. Encontramos aquí entonces, como les decía hace un momento, la duda de la confusión sobre la función potencial y exponencial. Esta es una función potencial, ¿sí? Porque la variable de la función es una base, su exponente es una constante, es decir, es un número fijo, no va a cambiar. Entonces el valor que va cambiando es el de aquí. Ahora bien, esta es una función exponencial y en toda función exponencial siempre vamos a encontrar esta e, ¿sí? La famosa e de Euler. La encontramos en la calculadora, la mayoría, bueno, por lo menos en estos modelos, encontramos por medio de alfa, ¿sí? Presionamos alfa y luego la tecla de logaritmo natural, ln, y entonces nos aparecerá la e de exponencial, ¿sí? Esta e es utilizada en todas las funciones exponenciales debido a que la e pues, ya es una constante ya establecida que permite adaptarse a cada ecuación independientemente de los datos, ¿sí? La e se utiliza para cualquier ecuación exponencial. Allá en un momento estaremos viendo más que todo su aplicabilidad, su análisis. Bien, entonces esta, ya saben, no es función exponencial, es potencial. Esta sí es una función exponencial. Y recordemos, b es una constante, es decir, b es un número fijo, no va a cambiar, tiene un valor asegurado. Vamos a aprender a encontrarlo, al igual que a también nosotros ponemos una pequeña c que quiere decir constantes, no cambian. La variable que va a ir cambiando es esta. Esta es la variable. Recuerde usted que en toda función hay una variable, ¿sí? Que es la que va cambiando de valor para ir generando mi gráfica. Pues bien, ahora esta es la que viene viendo 1, 2, 3 para que vayamos viendo el comportamiento de la gráfica. Y como les decía hace un momento, el número de Euler es también una constante, pero es una constante exponencial específica para toda función exponencial. Bien, vamos a analizar ahora más a fondo la respectiva ecuación exponencial. Ojo, esta es la ecuación general y fija de una función exponencial. Esto, recuérdense, es una potencial. Aquí tenemos entonces el análisis de cada una de las partes de la función exponencial. Recuérdense de la ecuación de hace un momento, si se les fue, la vuelvo a colocar aquí. Teníamos que y o f de x es igual a d e elevado a la a
x, y ya vimos quiénes eran las constantes y quién es la variable específica. Ahora bien, analizaremos cada una de las partes que componen a la función. A x no la estamos analizando porque recuerden que x es el valor, en mi recta numérica son los valores que van a ir cambiando, y y es el valor que voy a obtener, ¿sí? Luego de hacer la sustitución. Pero, ¿qué es b? ¿Qué es a? ¿Y quién es e? Bien, será de forma resumida la explicación, ¿sí? No vamos a profundizar, debido a que lo que me interesa en este video es que veamos el análisis de función exponencial y su aplicabilidad en problemas. Pero la forma de encontrar a es esta: logaritmo natural de y2, eso es cuando tenemos puntos, ¿verdad? Ya sea de una gráfica o de una tabla, menos logaritmo natural de y1 dividido x2 menos x1. ¿Qué es eso del logaritmo natural? Bien, si usted ya sabe de ecuaciones, debe de saber cuáles son las inversas de los distintos números, ¿no? De las distintas propiedades. Bien, resulta que el logaritmo natural es la inversa de una exponencial, del número e. Y usted va a decir, bueno, ¿y cómo así? Recuerde que en una ecuación generalmente estamos pasando a la operación inversa. Por esta razón es que en un punto del despeje de esta ecuación, cuando a debe de pasar a otro lado, para quitarle, para poderla pasar y que deje de ser exponente de e, pasará a ser un logaritmo natural. El logaritmo natural lo encontramos en la calculadora justo en esta tecla. Bueno, no sé si se logra ver. Tenemos log y luego tenemos esta que es ln, o algunos la confunden con in, dependiendo de la notación específica, pero significa logaritmo natural. Los logaritmos naturales son valores ya asignados también a los distintos números. Ahora bien, como les decía, los logaritmos naturales salen por inversas de exponenciales o números de Euler. El número de Euler, el número e, es como pi, ¿sí? Es un número aproximado, ¿sí? Que es infinito, es irracional. Quizás usted alguna vez haya escuchado de este. El número e es importantísimo en el área de las finanzas en el mundo monetario, ¿sí? Todas esas gráficas que uno ve de que el valor de la bolsa que es de Nueva York, que el cambio de moneda, que si vale más, que si vale menos ahora cada moneda, que el tipo de cambio de cada día, todo eso tiene que ver con E. Es una recopilación de probabilidades. Se empezó su estudio aproximadamente en 1600, ¿sí? Diversos matemáticos lo estaban estudiando, sin embargo ya fue Euler quien lo estableció como número e. Anteriormente no tenía una notación específica y dio un valor aproximado, ¿sí? Este no es un signo igual. Ojo, si usted se da cuenta, son líneas onduladas que significan aproximadamente, porque como le decía, el valor de e es un valor de probabilidades, ¿sí? Los valores son infinitos, estos son solo los primeros 4 decimales, y como les decía, es como pi. La diferencia con pi es que estamos seguros que es igual a 3.141592 y sigue. En cambio con él, todos debemos estar siempre seguros que es un conjunto de probabilidades, ¿sí? Estos son los números más probables a aparecer en este número. El estudio de este número en sí llevó alrededor de 100 años para poder establecer. Y como les digo, es un conjunto no solo de probabilidades, sino que fue saliendo de logaritmos de distintos números. Esto permitió que se pudiera establecer una ecuación para la función exponencial. De no haber sido por la creación del número e, no existiría como tal la función exponencial, no existiría por lo menos una ecuación exacta de la función exponencial, sino que tendríamos que ir aplicando logaritmos y logaritmos y logaritmos, una infinidad de funciones potenciales para poder lograr una mínima parte de la función exponencial. Entonces, número e, muy importante. Y luego b es la constante que está acompañando a e. Sabemos que la está multiplicando y por esa razón es que para despejar b, todo esto pasa a dividir a y. De ahí es de donde sale esa ecuación. E no se puede despejar como tal, pero si usted la quisiera despejar, pues igual, primero terminaría por despejar b, y esto entonces usted ya sabe, como está haciendo un exponente, pasaría al otro lado como logaritmo natural, ¿sí? Porque es para un exponencial. Y en teoría, cuando se sustituye a la cosa, debería de quedar este número aproximado, ¿sí?
Generalmente los primeros 4 decimales son los fijos, ya los demás son los que van a ir variando más. Como le digo, es muy importante en el mundo de las finanzas. Bien, continuamos entonces. Ahora sí vamos al análisis específico de problemas de funciones exponenciales. Ojo, tenga esto y esto ahí a la vista, anótalo. Bien, aquí tenemos un ejemplo, de aquí y las puntas de acá, sobre la aplicación de la función exponencial. Vamos a ver de una vez su aplicación y su análisis. El problema dice lo siguiente. En un laboratorio han encontrado la reproducción de una bacteria. Respecto a los análisis observados se determinó lo siguiente. La bacteria cada 0.5 horas doblaba al número de bacterias que ya existían adentro del recipiente. En 0 horas ellos introdujeron 100 bacterias y entonces en el tiempo de 0 los científicos que estaban en ese laboratorio ya habían introducido 100 bacterias, fueron las iniciales. Resulta que a las 0.5 horas ya habían 200 bacterias, a la hora ya habían 400 bacterias, a las 1.5 horas o a la hora y media habían 800 bacterias, ¿sí? Y se determinó hasta acá. Ojo, estos datos se obtuvieron por medio de una observación. El problema nos solicita lo siguiente. Sabiendo solo estos datos, los científicos se dan cuenta que el aumento de esto es exponencial, ¿sí? Si yo hago una gráfica de esto, me voy a dar cuenta que es exponencial y entonces es por eso que determinan ellos la ecuación que se debe utilizar. Conociendo solo estos datos, por medio, como les digo, de una observación científica, nos piden 3 cosas. Primero, vamos a encontrar la ecuación, ¿sí? La ecuación que nos genera estos valores. Una vez tengamos la ecuación, la primera pregunta, yo solo he anotado aquí esto, 8 horas, pero yo se la voy a describir, anótelo usted si puede. La primera pregunta dice, ¿cuántas bacterias habrán al cabo de 8 horas? Y la siguiente pregunta dice, ¿cuántas horas tardarán en llegar al 1.000.000 de bacterias? ¿Sí? Bien, entonces, alguien podría decir, bueno, pero si solo se continúa aquí la tabla, sí, pero por ejemplo, para el 1.000.000 de bacterias se va a tardar mucho más tiempo. Y ojo, este problema, este tipo de ecuación fue la ecuación específica utilizada para lo del COVID-19. ¿Sí? Si usted está viendo el video en tiempos de pandemia, sabe a lo que me refiero. ¿Por qué razón? El tiempo aquí no fue en horas, sino fue en días. Y aquí no era el número de bacterias, sino el número de infectados que había a nivel mundial o a nivel local en cada país. A raíz de esto era que se decían, ¿verdad? En tal mes estarán los picos, porque iban haciendo la gráfica y se iban dando cuenta cómo subían los puntos, o sea, cada vez había más. Entonces tenían su cantidad de días y cuántos casos iban a haber ese día. Ojo, esto se iba haciendo conforme los casos se iban dando. Siempre se toman los primeros casos de forma experimental, es decir, lo que suceda naturalmente en el fenómeno, y a partir de esto es que se trabajan estas ecuaciones para poder generar predicciones. Así podían saber cuántos casos podían haber al cabo de 8 días, 10 días, 15 días, 30 días, o asimismo podían saber en qué momento aproximado habría 1.000.000 de casos a nivel mundial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí lo estamos aplicando con horas y con la cantidad de bacterias. Se podía aplicar a días, cantidad de infectados por el COVID-19. No hay ningún problema. Como le digo, las variantes para este tipo de aplicabilidad son muchas. Ahora vamos directo al análisis. ¿Cómo encuentro la ecuación? Recuérdense que la ecuación está formada por una constante B, una constante A, ¿sí? X siempre va a ser X y el E siempre va a ser E. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, primero necesito encontrar A. Para encontrar A necesito yo identificar 2 puntos. Restricción para encontrar esos 2 puntos, que el punto 1 esté antes que el punto 2, ¿sí? Entonces, mi punto 1, por ejemplo, vamos a escoger este, 0.5, y el punto 2 podemos tomar el último valor. Entonces, este va a ser mi punto 1 y este va a ser mi punto 2. Ojo, es la única restricción. No es que sea obligatorio, pero de preferencia, así como en el video anterior, que el punto 1 esté antes del punto 2. ¿Por qué razón? Porque no todas las calculadoras trabajan igual cuando hay signos negativos. Y para evitar ese tipo de errores, trabajémoslo siempre así. ¿Cómo encuentro entonces, ahora sí, el valor de A ya teniendo los puntos? La ecuación es sencilla. Logaritmo natural de y2. Bueno, entonces ya sabiendo eso,
que nunca se le olvida, a mí a veces se me olvida, pero después lo tengo que hacer. Identificar su Y1 y su X1, entonces aquí está X1, aquí está Y1, aquí está X2, aquí tengo a Y2. Entonces dice el logaritmo natural de Y2, la fórmula se aplicaría entonces de esta forma. A sería igual a logaritmo natural de Y2 es 3200 menos logaritmo natural de Y1. Logaritmo natural de Y1 que sería de 200. Y todo eso dividido x2, ojo, aquí en el denominador no hay logaritmo natural ni logaritmo normal ni nada, es el punto 2, x2, 2.5, menos x1, que sería 0.5. ¿Cómo se trabaja esto? Pues bien, usted lo puede trabajar de forma directa en su calculadora, sería lo recomendable, o bien puede usted tomarse como que pequeños espacios. ¿Qué podría hacer usted para facilitar el trabajo? Coloque en su calculadora, paréntesis, logaritmo natural de 3200 menos logaritmo natural de 200, cierra paréntesis, y eso lo divide, ojo, yo lo estoy colocando así, usted puede colocarlo así en su calculadora, lo divide dentro de, y esta resta sí la puede trabajar usted automáticamente siempre, porque no hay logaritmos. 2.5 menos 0.5 es 2. Esto es más fácil colocar en la calculadora que esto, porque el uso de paréntesis confunden a muchos, y más si su tipo de calculadora es distinto. Bien, vamos haciendo la operación entonces. Logaritmo natural, ya le había dicho en dónde quedaba, entonces busque esa tecla que está a la par del logaritmo, es logaritmo natural. Logaritmo natural de 3200, ojo entre paréntesis, menos logaritmo natural de 200, cierra paréntesis, dividido 2. El resultado ha sido, te lo muestro, 1.386. Nos vamos a quedar como siempre con dos decimales, ¿sí? Es como les digo, la costumbre en este caso, trabajar siempre con dos decimales y que el tercero nos sirva para aproximar. Como tenemos 1.386, lo vamos a dejar como 1.39, ¿sí? Si hay alguna restricción en el problema de decimales, por ejemplo que solo sea un decimal o que diga cifras significativas, ojo, que solo hay un decimal significativo, entonces sería solo un decimal, lo aproximo y sería incluso 1.4. Pero ya le dije, lo vamos a estar trabajando con dos decimales por lo menos en este problema y en el siguiente. 1.39. Ese es el valor de A. Vaya copiando, vaya anotando. Una vez que tenemos el valor de A, ya podemos determinar el valor de B. ¿Cómo determinamos el valor de B? Ojo, para determinar el valor de B, yo voy a escoger un punto cualquiera, ¿sí? Y hago la sustitución de Y y debo de saber colocar esto en la calculadora. Bien, no hay mucho espacio, pero punto cualquiera, escoge usted cualquier punto y ahorita lo vamos a resolver. Solo voy a generar un poco más de espacio. Voy a borrar esto, ¿sí? Entonces, vaya usted copiando por favor, porque lo voy a borrar en estos momentos. Y entonces recordemos, el valor de A es 1.39. Para determinar entonces el valor de B, le estaba diciendo, escoja un punto, escoja el que usted quiera. Yo me voy a ir, por ejemplo, por este punto. Entonces, ¿cuál es el valor de Y ahí? 400. Entonces, mi fórmula para B sería, el valor de Y es 400, dividido E elevado a la A. Yo ya encontré el valor de A, que es 1.39, X, ¿sí? El valor de A se multiplica por X para dar el exponente. ¿Cuánto vale X ahí? 1. Por esa razón, así era más sencillo. 1. O bien, este incluso puede haber estado más sencillo. Como le digo, siempre va a dar lo mismo. Ojo, nos vamos a la calculadora y colocamos 400, ¿sí? Dividido, y voy a abrir paréntesis para no confundirme, y va a ser E elevado a la 1.39 por 1, porque, bueno, o sea, no agregue el por 1,
¿Cómo se coloca ese e elevado a la 1.39? No piense usted que aquí va a colocar la tecla de elevado a, ahí se coloca directo, ¿sí? Usted coloca e y en automático va el exponente. ¿Por qué razón? Porque ya está configurado también como una exponencial, entonces ya se sabe que va a llevar un exponente siempre. E es automáticamente una base. Si usted le agrega e elevado a 1.39, no se lo va a leer ni en su calculadora. Y nos ha quedado 99.6, ¿sí? Bueno, 99.63. Y agregamos también el valor de B. Si usted toma otro punto, los valores le pueden ir cambiando en lo más mínimo. ¿Sí? Le puede quedar 99.80 y algo, 60 y algo, 90 y algo. El entero es el que no debería de cambiar y mantenerse siempre entre un mismo rango, ¿sí? Ojo, los decimales por esas razones que siempre son más o menos aproximados debido a este número en las ecuaciones exponenciales. Ok, tenemos entonces ya el valor de B. Con eso hemos encontrado al fin la ecuación. La ecuación sería y es igual a 99.63 e elevado a la a vale 1.39 x. Dice usted, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera utilizado otro punto para encontrar B? Por ejemplo, si hubiera encontrado este punto. Pues bueno, le comento que sería incluso más fácil. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, si hubiera escogido este punto, el valor de y es 100 dividido e elevado a la 1.39 por 0. 1.39 por 0 es 0. E elevado a la 0, aquí se aplica la regla, todo número elevado a la 0 es 1. Y esto hubiera sido como decir 100 dividido 1, es decir, solamente 100. Entonces, como le digo, si se da cuenta, el rango se mantiene. Aquí nos quedó el resultado como entero, aquí nos quedó el resultado como decimal, ¿sí? Podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones para continuar el problema. Con cualquier número de ellos que usted utilice, los resultados siempre van a ser aproximados, ¿sí? Pero todos semejantes, siempre en un mismo rango de error. Recuérdense que para eso existen los rangos de errores y siempre dan rangos de errores los científicos. Bien, tenemos ahí las dos posibles ecuaciones, porque utilicé dos posibles números para B, no va a afectar en ese momento. Ahora ya, sabiendo eso de las ecuaciones, ya podemos encontrar estos dos datos de manera rápida y sencilla. Voy borrando esto, ahí la primera pausa y copia. ¿Cómo encuentro entonces lo de las 8 horas? Vamos a utilizar la primera ecuación que encontramos, que fue esta. Y dice, al cabo de 8 horas, ¿cuántas habrían? Como este es X y este es Y, simplemente necesito saber voy a sustituir el valor de X. Entonces, Y es igual a 99.63 elevado a la 1.39 por 8, porque el valor de X sería 8, ¿sí? Entonces ya está, ya puedo encontrar eso. Esto se resume a Y es igual a 99.63, ahí lo coloca usted entre paréntesis pone y 1.39 por 8, lo vamos a encontrar de una vez. 1.39 por 8 sería igual a 11.12, entonces aquí va a ser 11.12. Cierra paréntesis y ya está. Puede encontrar el valor de Y, es decir, la cantidad de bacterias que habrán a las 8 horas. 99.63. Ahí se me gusta, por favor, también. Por exponencial 11.12. Muy bien. El resultado fue
6.725.812.70. Como es una cantidad de bacterias, lo podemos redondear y entonces decir que queda con un. Se aproxima un poco más, por lo que sería 13. Dejémoslo en enteros. No, es azul. Por favor, vaya revisando usted estos datos en su calculadora. ¿Cómo vamos a colocar esta E en este momento? Pues bueno, por lo menos, por ejemplo, en esta calculadora, al momento de trabajar ya E con una operación, usted lo va a presionar utilizando Shift. Entonces colocamos 99.63, cierra paréntesis, luego Shift y en la tecla logaritmo natural va a encontrar esa E. No abrir paréntesis. Shift, logaritmo natural, y le va a aparecer la E. La E de alfa no le va a permitir colocar los exponentes. 11.12. Ojo, recuerden que ya le dije, a la par de la E de una vez el exponente porque ya se lee. Y ahí está el resultado entonces que acabo de anotar. Vea que me quedó .70, por esa razón es que el 70 aproximó el 2 a 3. Y entonces la cantidad de bacterias que habría en 8 horas es esta. Si utilizo la otra fórmula que había encontrado, que era esta, sería Y es igual a 100 por E elevado a la 1.39, bueno, por 8, que va a ser lo mismo, es 11.12. Si usted coloca esto en su calculadora, le va a quedar 100, paréntesis 100, paréntesis E elevado a la 11.12. Y ahora le va a quedar 6.750.000. Oye, ahorita le voy a explicar por qué lo estoy haciendo siempre de estas dos formas. 6.790.62. Bueno, lo aproximamos, es decir, 791. Usted lo puede hacer y puede ir corroborando. ¿Por qué lo estoy haciendo de las dos formas con las dos ecuaciones? Bien, cuando yo debo de encontrar B, sí, es cierto, esta es la fórmula, pero hay una regla específica, ¿sí? Y es siempre que yo tenga o bien gráfica o bien tabla de valores y en estas esté el valor de X como 0, ¿sí? Cuando el valor de X esté como 0, se recomienda utilizar esa, pues nos va a dar el valor inicial que estaba cuando ese exponente era 0, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de aquí fue cuando introdujeron las bacterias. Así el análisis que tenemos es desde el inicio del problema. Por esa razón es que siempre lo fui haciendo de esta forma. Si usted lo hacía con cualquiera de estos números, siempre le iba a dar un 99 punto y algo, o incluso le podía dar en algunas ocasiones 100.01, 100.05, una aproximación variada. Pero ojo, esta fórmula está bien, la vamos a seguir utilizando. Pero si usted tiene 0 en valor de X, utilice ese punto para encontrar el valor de B, ¿sí? Si se da cuenta, 99.33 y 100, incluso el entero va a ser siempre más fácil trabajarlo. Es solo una recomendación, ¿sí? Es como que un plus en este tipo de problemas. Como les digo, la regla es que usted puede escoger cualquiera. Recomendación, escoja siempre el valor de 0. Bien, entonces hasta el momento hemos encontrado ya la cantidad de bacterias que habrían en 8 horas. Vea, esto es lo que sucedió con el COVID. Al cabo de 8 días, por ejemplo, ¿cuántos casos iban a haber? Y si el ritmo era así de escandaloso, se podía entender eso al cabo de 8 días, 8 semanas, 8 meses, dependiendo del rango de tiempo que estuvieran usando. Bien, voy a pausar un momento el video y vamos a la siguiente parte. Bien, hasta el momento hemos encontrado entonces la ecuación. Aquí están las dos. Ojo, ya solo nos vamos a quedar con esta.
Ahí se recuerdan, esta la hice para que ustedes vieran, pero los resultados son aproximados dentro del mismo rango, siempre con aproximaciones, pero recomendación general, siempre quedémonos con la que tiene el 0 en X. Y ahora quizás la parte más compleja. ¿Por qué razón? Ponga muchísima atención. ¿Cómo saber cuando se llega a 1.000.000 de bacterias? Entonces, si aquí yo sigo el patrón, en ningún momento voy a pasar por 1.000.000. Sí, usted lo puede comprobar. La ventaja de generar ecuaciones es que yo puedo decidir qué valor quiero encontrar y lo voy a encontrar. ¿Sí? Voy a encontrar ya sea el tiempo o la cantidad de bacterias. Mientras que si solo me baso en una tabla y sigo por lógica avanzando, en algún momento me voy a encontrar un desfase y voy a tener que aproximar, calcular. No voy a algo que es más seguro. Sin embargo, 1.000.000 de bacterias. Ese millón de bacterias corresponderá a un dato de X o a un dato de Y. Recordemos que las bacterias están en Y. En mi ecuación entonces, Y equivale ahora a 1.000.000, ¿sí? 1.000.000 es igual a 100e elevado a la 1.39x. Lo que yo debo de saber es cuál es el valor de x en este momento, para así encontrar las horas a las que se generaron ese millón de bacterias. ¿Cómo despejo esto? Bien, usted ya sabe, el 100 está multiplicando a n. Lo contrario de la multiplicación es la división, entonces pasa a dividir. Entonces tengo, en vez de juntar 1.000.000, lo voy a colocar así, 1.000.000, ¿sí? El 100 lo paso a dividir, lo podríamos haber colocado también con una notación científica. Sería igual a e elevado a la 1.39x. Ojo, lo único que acabo de hacer es quitar el 100 y pasarlo a dividir. Ahora debo de quitar la e de aquí. ¿Cómo quito yo un exponencial? Recuerden que lo dije hace un momento, por lo mismo que se hizo aquí. Lo contrario de un exponencial, porque ojo, esta es regla de ecuación. Si está sumando, pasa a restar, si está multiplicando, pasa a dividir. Si está dividiendo, pasa a multiplicar, o sea, siempre van en parejas. Si está en raíz, pasa a potencia, si está en potencia, pasa a raíz. Pero si está en exponencial, ¿qué pasará? Pasará a ser logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de 1.000.000 dividido 100 es igual, ¿y qué me quedó de este lado? 1.39x. ¿Y qué hace este 1.39 con la x? También se está multiplicando, pasará a dividir. Entonces, póngale pausa y copie esto. Fórmula final para encontrar el valor de 1.000.000 va a ser logaritmo natural de 1.000.000 dividido 100. Y todo eso dividido 1.39. Eso va a ser igual a x, y usted ya sabe que x es igual al tiempo. Entonces, cuando yo realice este procedimiento, ya me voy a dar cuenta de cuál es. Vamos trabajando. ¿Cómo lo colocamos? Logaritmo natural de 1.000.000, es decir, un 1 acompañado de 6 ceros, dividido 100. Vea que yo coloqué logaritmo natural, abrí paréntesis y coloqué 1.000.000 dividido 100. Presiono igual, me ha dado 9.21, espero usted también. Y ahora otra vez, eso dividido 1.39. El resultado fue 6.62 y continúa un 6. Vamos a utilizar ese 6 para aproximar el 2 y por lo tanto sería 6.63. ¿Qué quiere decir esto? Que a las 6.63 horas en X era cuando había 1.000.000 de bacterias. Es decir, si yo mantengo la mi tabla, en ese punto es en donde yo voy a llegar a ese dato. ¿Sí? Entonces, esta es la función exponencial. Siempre se hace lo mismo para A, siempre se hace lo mismo para B. El despeje siempre es igual. Cuando me dan el dato de lo que es Y, siempre va a ser igual. Entonces, como les digo, no hay mayor complicación. Nuevamente, saber de sustituir en fórmulas y de trabajar despacio. Y ya saben, el inicio de estos problemas puede ser o le dan una tabla como aquí o le dan una gráfica. Y usted a partir de la gráfica es que encuentra puntos. Siempre necesita por lo mínimo 2 puntos. Con 2 puntos usted ya puede encontrar A. Si en uno de los puntos viene el 0 en X, lo usa para B, y si no, ya puede utilizar usted cualquiera de los dos para aplicar bien esta fórmula.
Y listo, ya va a encontrar la ecuación. Y una vez con la ecuación, usted puede responder cualquier pregunta que le hagan. Bien, eso sería todo en este video de función exponencial. Más ejemplos los estaremos trabajando en clase.